Ustedes también, con toda diligencia, deben añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, uno de los conocimientos clave que hay que añadir a la vida del creyente es saber quién es uno mismo, quiénes somos. Una pregunta aquí clave: ¿quiénes somos? Y nosotros somos colombianos, y yo estoy orgulloso de ser colombiano, pero la pregunta es, ¿qué es lo más importante? Es decir, ¿qué me define? Sí, está bien, yo soy colombiano, doy mi vida por eso, vas a dar tu vida por eso. ¿Qué es lo más importante? Y eso es lo que quiero que pensemos un momento. ¿Qué es lo más importante? Y en ese sentido, vamos a meditar en un texto de las Escrituras que se encuentra en Primera de Pedro, vamos a meditar en la carta de Primera de Pedro, pero vamos a comenzar por el versículo introductorio, los versículos introductorios, es decir, los versículos 1 y 2, porque en estas carticas, todas en general, pero sobre todo estas que van así corticas, es muy importante saber quién escribe y a quién escribe, porque eso determina el significado del resto de la carta. Y aquí, por ejemplo, pues se presenta la persona que escribe, Pedro. Pero miren lo interesante de Pedro. Cuando va a empezar a escribir, lo primero que hace, ¿qué es? Identificarse. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y creo que Pedro quiere poner el antecedente de su identidad como diciendo: eso es lo más valioso que yo tengo. Casi presentándose delante de Dios, apóstol de Jesucristo. Y me atrevo a decirlo porque obviamente conocemos la historia, y es que esa identidad de Pedro fue por la que él estuvo dispuesto a dar la vida. Porque la dio. Murió de una forma como mártir por ser apóstol de Jesucristo. Así que es lo más valioso de su vida. Se presenta así. Él era judío, pero les cuento que él no dio su vida por ser judío. Él era pescador, pero él no dio su vida por ser pescador. Hasta abandonó la pesca. O sea, nosotros somos muchas cosas, pero en lo que somos hay cosas que tienen tanto valor que todo lo demás pierde sentido al lado de eso. Sin decir que no sean importantes las otras cosas, solo que hay cosas que es lo que tenemos que preguntarnos: ¿por qué daría yo la vida? Y Pedro dice: soy apóstol de Jesucristo. Esa es su identidad, y por eso dio la vida. Y luego dice a quién le escribe. Dice: Pedro es el que escribe, apóstol de Jesucristo, y les voy a escribir a los que, a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Es decir, a todo el mundo conocido, pero dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y los saluda: gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, una vez que él se presenta y dice: miren, lo que me hace a mí lo que soy es que soy apóstol de Jesucristo, saluda a las personas a las que les está escribiendo y también les da una identidad y le dice: lo que ustedes son para mí es eso. ¿Qué? Elegidos según la presencia de Dios el Padre. Sí, son del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, serán judíos, serán gentiles, serán romanos, serán griegos, serán lo que sean. Pero lo que ustedes significan para mí es que son elegidos por Dios. Es decir, que son la iglesia. Y eso está por encima de cualquier otra cosa que ustedes lleguen a hacer. Eso es lo que está diciendo Pedro. Se identifica y los identifica a ellos. Como diciendo: yo doy mi vida por ser apóstol, ¿ustedes por qué darían su vida? Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana. ¿Quiénes somos?
Pero como somos tantas cosas, y por eso quiero dejar mi banderita aquí, porque yo no dejo de ser colombiano. Pero hay cosas que son mucho más sublimes que esa. ¿Puede haber algo en la lista de todo lo que somos más sublime que ser elegidos por Dios? Y estamos eligiendo al presidente de la República. Miles y miles y miles de personas se acercan a elegir, y el que resulte electo pues va a ser ovacionado y reconocido como el hombre más importante de este país. ¿Puede ser eso más importante y más sublime que ser elegido por Dios? Yo podría ser elegido Premio Nobel de Paz. Eso me hace más grande que ser elegido por Dios. Tal vez me haga más rico. Y alguno diga, bueno, pues yo como que me prefiero esa. Pero no hay nada más sublime que ser elegidos por Dios. Y si nosotros nos identificamos con lo más sublime, si ponemos por delante, así como lo hace Pedro, la razón de ser de mi vida, ¿qué colocaríamos? Pero quiero que empecemos a responder a la pregunta inicial con base en esta carta de Pedro, y entonces vamos a empezar diciendo que somos una iglesia elegida. Somos una iglesia elegida. Y no me estoy refiriendo al Nuevo Amanecer, a este grupito de personas. Me estoy refiriendo a la iglesia universal de Jesucristo. A la iglesia escogida por la que Jesucristo dio su vida. Somos una iglesia elegida por Dios. Y no hay elección, no hay título, no hay gloria más grande que ser la iglesia de Jesucristo. Que hasta Él, siendo Dios, nos llama su novia y se va a casar con ella. Y dice que nos ha vestido de lino fino para esas bodas. No puede haber nada más sublime. Pero siguiendo en esta carta, vamos a irnos un poco más adelante en un texto muy conocido por ustedes, que es el versículo del capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Según Pedro, ¿qué somos? Somos una iglesia elegida, pero aquí también está diciendo que somos una iglesia santa. ¿Y qué es santo? Santo no significa que no comete errores, ojo, que esa es la idea popular que existe, santo el que no comete errores, no. Santo significa que es apartado del montón. Y el hecho de ser santos es porque Dios aparta del montón, no porque nosotros nos portamos súper bien. No, es la aparta del montón porque como nos elige, y aquí quiero hacer una aclaración porque la palabra elegido a veces es mal interpretada, ¿no? Elegido no significa que Él chulió a los que quiere que entren a la iglesia y a los otros los... No, elegido quiere decir que Dios eligió un plan, un proyecto de vida para la iglesia. Y tiene todo un proceso y un proyecto. Pero individualmente nos invita a todos a ingresar a ese plan de los elegidos. Y cada persona de cualquier lugar y en cualquier época puede tomar la decisión de aceptar ser parte de ese proyecto. Así que todos estamos en la opción de ser parte de los elegidos. No es que unos están aprobados y otros ya desaprobados. Por eso cuando Él aparta y santifica a esos elegidos, los aparta, quiere decir que tiene un plan con ellos. Pero Dios nos aparta y nos santifica para que seamos diferentes, que estemos aparte. Así que, según esta porción, lo que Pedro está diciendo es que somos una iglesia santa. Pero luego sí sigue diciendo el versículo, ahora sí como ustedes estaban leyendo en coro, ¿qué dice? Para vencer las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nos apartó,
Pero luego dice ¿para qué? ¿Y qué dice? Para que anunciéis, proclaméis. Es decir, que eso de apartarlo, santificarlo, no era para meterlo en una burbuja de cristal para que no se contamine, no. Ese no es santificar. No es que yo los voy a tener aquí aparte para que nadie me los toque y no se vayan a contaminar, no. Él los aparta, les dice cuál es la tarea y los vuelve a incluir en el mundo para que anunciéis las virtudes. Es decir, que el proyecto de Dios con la iglesia es a favor de quién. No es a favor de la iglesia. Nos santifica, pero para bendecir a todo el mundo. Y por eso nos manda a anunciar cuál es el deseo de Dios. Bendecir a toda la humanidad. Pero para eso la iglesia tiene un papel que cumplir, que es anunciar. Es decir, según esto, que somos una iglesia evangelizadora. Porque anunciar, ¿qué es lo que anunciamos? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, es decir, a Jesucristo. Y cuando anunciamos a Jesucristo, estamos evangelizando porque estamos comunicando las buenas nuevas. Por otro lado, sigue diciendo el texto. Sigamos. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo nos permite tener referencia de a quién está escribiendo Pedro. Ya habíamos dicho que a todos los que están en Ponto, en Galacia, en Bitinia, en todos esos lugares. Pero según esto, era gente que no era judía. Y entonces dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. En otro tiempo no habían alcanzado esa misericordia que habían alcanzado los judíos, pero ahora sí. Entonces lo que está diciendo es que los que antes no eran judíos, todos los gentiles, también son parte de la iglesia. Está incluyendo porque los judíos eran excluyentes. Los judíos se sentían el pueblo de Dios porque la Biblia lo decía, pero no lo habían entendido perfectamente que era bendecir a las naciones, y entonces se sentían simplemente especiales y apartados, y los demás eran inmundos. Miraban al resto del mundo como inmundos y ellos eran los buenos. Pedro está diciendo, no, aquí todo el mundo entra. ¿Sabe qué está diciendo con eso? Que somos una iglesia incluyente. Esa yo sé que es una palabra peligrosa, porque a veces es mal interpretada, pero vamos a aclararlo. El mismo Pedro nos lo va a aclarar. Lo que está diciendo aquí es que no hay un ser humano a quien nosotros le podamos hacer el feo y decir, tú no puedes ser parte de la iglesia, porque es incluyente. Y cuando digo hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, también tengo que decir guerrilleros, paramilitares, prostitutas, homosexuales, ladrones. Todo mundo está invitado a ser parte de la iglesia de Jesucristo. No hay nadie a quien nosotros podamos mirarle como un inmundo que tiene las puertas cerradas, porque somos una iglesia incluyente. Y miren lo que dice, lo que sigue. ¿Qué está diciendo? Todos están invitados a la iglesia como son. Pero luego dice, amados, ya que eres de la iglesia, yo te ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que nos está diciendo esto es que Dios no espera que seamos buenos para ser parte de la iglesia. Dios espera que seamos parte de la iglesia para llegar a ser buenos. Es decir, Él recibe a todo el mundo tal y como es, pero luego le dice, ahora vas a aprender a comportarte como Dios quiere.
Así que es la iglesia la que debe formar a los creyentes para que renuncien a sus conductas pecaminosas, de tal forma que llegas o llega, digámoslo en tercera persona mejor, guerrillero, y conociendo al Señor puede ser un ex guerrillero, paramilitar, y en el Señor llega a ser ex paramilitar, ladrón y llega a ser un ex ladrón, fornicario y llega a ser un ex fornicario, adúltero y llega a ser un ex adúltero. Y si ustedes se ponen a pensar, vamos a concluir que todos aquí somos ex algo, o alguien llegó perfecto. Es más, alguien ya es perfecto, pero estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, caminando, porque es una iglesia incluyente, pero que una vez adentro el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de perfeccionamiento, de santidad. Pero al vernos de esa forma, Pedro menciona aquí que somos extranjeros y peregrinos. Significado: no somos de acá, punto. Es decir, que somos una iglesia peregrina. Eso para mí es muy importante en el tema de la identidad que estamos pensando, porque una de las cosas a las que nos lleva una identidad de simplemente colombianos es pensar que aquí en esta tierra colombiana tenemos toda nuestra riqueza y que hay que conseguir y buscar y echar raíces porque aquí tenemos nuestra riqueza. Y entonces caemos en el error, o digamos que en la ignorancia más bien, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque recuerden que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, les dijo: ustedes son mi especial tesoro, le dice a Israel, y les voy a dar una tierra prometida, una tierra ubicada geográficamente en un lugar. Y les dijo: esa es la tierra que les doy. Entonces los israelitas se plantaron en la tierra prometida, echaron raíces y pelearon por esa tierra porque Dios les dio esa tierra. Sin embargo, en Jesucristo y en el Nuevo Testamento, ya Dios no promete tierra geográfica a nadie. Él no nos está entregando nada de aquí. Y yo digo, no solamente para los creyentes o para la iglesia, sino para los israelitas siquiera, para el pueblo judío, que ahora son iglesia porque llegamos a ser todos iglesia, un solo pueblo. No es que hay judíos y cristianos, no, somos una sola iglesia. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesucristo nos aclara: pero la ciudadanía nuestra está en los cielos. Es decir, que ya no nos llama ni siquiera a los judíos a pelear por un terreno físico, como a veces pensamos que todavía estamos peleando por ese pedacito de allá de Israel. Ni siquiera por una casa. Él no nos ha prometido tener una casa aquí. Y al igual que ser colombiano, no estoy diciendo que sea malo tener una casa, pero esa no es la promesa de Dios. ¿Saben cuándo habló Jesucristo de casa? Dijo: les voy a preparar una morada en el cielo, allá los voy a esperar, y ahí sí tenemos prometida una casa. Lo de aquí es pasajero. Compren todas las casas que quieran, pero tengan en cuenta que eso es pasajero. Somos una iglesia peregrina. Y más adelante, ya en el capítulo 5, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿A quién es que le está hablando Pedro? A la iglesia. Así que aunque este texto lo hemos acostumbrado a aplicar solo en el plano individual y la gente vive buscando dónde está el diablo como un león, ¿cierto? Este texto está aplicado y está dirigido a un cuerpo llamado iglesia. Como iglesia no podemos dormir nunca.
tenemos que estar despiertos todo el tiempo como cuerpo de Dios. No podemos dormir, ¿por qué? Porque hay un enemigo, dice nuestro adversario el diablo, anda como un león rugiente. ¿Sabe qué nos está diciendo este texto? Que tenemos un adversario, que aunque aquí lo compara con un león, es propiamente el diablo. Porque somos una iglesia tentada. Una iglesia tentada. Miren, la iglesia de Jesucristo tiene que vivir consciente todo el tiempo de que hay tentaciones a nuestro alrededor. Y cuando hablamos tentaciones, no solamente estamos hablando del pecado individual, que todos tenemos siempre tentación, los pecados de la carne. No, estamos hablando de las tentaciones como cuerpo. ¿Cuáles serán las tentaciones de la iglesia como cuerpo? Yo les invito a que comparemos esto, porque a la iglesia no le va a pasar nada que primero no le haya pasado a la cabeza de la iglesia. Pues entonces transportémonos acá. Miren. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por... la cabeza de la iglesia también fue tentada. Fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué es lo lógico? Sintió hambre. Y vino a él el tentador, a quien Pedro después llama el león rugiente, y le dijo: si eres hijo de Dios. Después de aguantar hambre 40 días, ¿qué es lo que más quiere uno? Comer. Y viene el tentador y pregunta si eres hijo de Dios. Ya hemos hablado mucho de este tema, que a donde apunta el diablo es a ponerte a dudar de quién eres. Si la iglesia es tentada por el diablo, ¿a dónde va a apuntar? A la identidad. ¿Cuál identidad? ¿Una iglesia elegida? ¿Una iglesia santa? ¿Una iglesia evangelizadora? ¿Una iglesia incluyente? ¿Una iglesia peregrina? Las tentaciones van a hacernos dudar de esas 5 cosas, como intentó con Jesús, hacerle dudar de su identidad de hijo de Dios. Sin embargo, siendo la necesidad fundamental, Jesús dice: un momentico, tengo mucha hambre, pero hay cosas más importantes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y déjeme decir, a la iglesia el diablo la va a tentar con lo mismo. Es decir, iglesia, es la necesidad que estamos viviendo. Se necesita pan, hay mucha hambre, hay mucho desempleo, hay mucha injusticia. Hay que atender esas necesidades, porque si no, ¿para qué vamos a hacer luz? No vamos a hacer luz en el mundo. Y entonces la iglesia dice: ay, sí, hay que luchar por la justicia social, hay que darle pan al hambriento, hay que ser como Jesucristo, que bendijo y hizo milagros y esto, y nos vamos a, como el diablo nos hace dudar de quiénes somos. Ustedes son iglesia, ustedes son cristianos si le hacen el bien al prójimo, si dan pan, eso es ser iglesia. Tú dices: ay, sí, me toca hacer eso. Entonces la iglesia se puede desviar de su proyecto, que es evangelizar y dedicarse a hacer el bien social, a hacer justicia social, pero abandonando la tarea evangelizadora. ¿No es cierto que es una tentación para la iglesia? Pues, como Jesús tenía clara su identidad y no necesitaba demostrarle al diablo nada ni convertir las piedras en pan, no cayó en la trampa. Y entonces dijo esto: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo entró en el plan B. Miren lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Escrito está. ¿Qué estrategia están viendo ahí en ese? ¿Quién está diciendo escrito está? El diablo. ¿Cuál es la estrategia?
yo también sé de Biblia. Yo también soy teólogo. Yo también he leído las escrituras. Mejor dicho, lo único que le faltó fue decir yo también soy cristiano. Hasta si quiere hago la oración de fe. Entonces el diablo dice, pues las herramientas de Jesús son la Biblia. Listo, yo también voy a usar la Biblia. Y entonces saca la Biblia y le cita un texto, mire. Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Le cita la Biblia a Jesús. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué estaba tentando el diablo al Señor tu Dios? Con la escritura. El manejo de la Biblia se puede usar para tentar o intentar tentar a Dios. Aparentar conocer la palabra, aparentar terminología y principios y valores cristianos para lograr sus propósitos personales, sean científicos, filosóficos o políticos. Manipular la palabra de Dios para tentar a la iglesia, y entonces la iglesia dice, ay sí, ahí sí dice eso, miren, oiga, sí, tiene razón, y entonces la iglesia mira para otro lado. Que eso es lo que quiere el diablo, hacernos mirar para otro lado y olvidarnos que somos una iglesia elegida, una iglesia santa, una iglesia evangelizadora, una iglesia incluyente y una iglesia peregrina. Cualquiera de esas 5 cosas que olvidemos, empezamos a echarle mano a otras cosas que no son para nosotros. Pero Jesús no cayó porque tenía clara su identidad. Entonces, Satanás siguió su tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado ni adorares. Es decir, destapó todas las cartas. Definitivamente lo que yo quiero es que me adores. Pero para que Jesús adorara al diablo, tenía que estar confundido con respecto a quién era él. Cuando uno pierde la identidad, cae en las garras de cualquiera. Y él quería la adoración. ¿Y qué le promete ahora? No pudo con el hambre que tenía Jesús, no pudo con la Biblia, y ahora le ofrece poder, riqueza. Todo esto te daré. Jesús no entró en discusión sobre si podía o no podía darle, ni nosotros tiene sentido que entremos en esa discusión. Solamente que la identidad de Jesús lo salvó de caer en esa tentación. ¿No será que la iglesia va a ser tentada con lo mismo? Poder. Miren, como seres humanos, como iglesia, hemos estado históricamente en ese ida y vuelta entre ser importantes y ser discriminados. Toda la historia. Cuando la iglesia empezó, era discriminada, perseguida y asesinados. Los primeros cristianos fueron perseguidos a muerte. Así que eran discriminados. Los acusaban, se burlaban de ellos, los echaban a los leones, los torturaban. Hasta que un señor se volvió cristiano, un presidente que hizo la oración de fe, se llamaba Constantino. Grande. El hombre se convirtió, se hizo cristiano. Y dijo, ahora en el nombre de... Y cargaba la cruz, ¿no? En el nombre de esta cruz voy a empezar a dominar. Y el hombre se extendió como un emperador romano que era. Pero definió que la religión del imperio era el cristianismo. Constantino. La religión obligatoria. Entonces la iglesia pasó de ser perseguida a ser poderosa. En la tentación de ser poderosos, de dominar. Esa es la tentación.
Y cuando la iglesia tiene poder, por ejemplo, la iglesia que llegó aquí a América, la iglesia cristiana, católica pero cristiana, ¿cómo impuso el cristianismo? Con la espada. A los pobres, nuestros antepasados, los indiecitos, los indígenas, los obligaron con la espada a ser cristianos. Entonces nos impusieron la fe. Nosotros queremos a veces imponer la fe porque tenemos poder. A veces lo disfrazamos de poder espiritual. Entonces nosotros echamos fuera a los demonios de todo el mundo, de todas partes, y aquí vamos a conquistar este país, echando fuera las potestades que hay en este país, y vamos a volver cristianos a fuerza de poder espiritual. Otras partes con poder material. Por eso la doctrina de la prosperidad. Si tú eres cristiano tienes que tener mucha plata, dicen algunos. Poder de algunos, sea material, sea espiritual, sea de dominio, pero es el ofrecimiento que el diablo le está haciendo a la iglesia. Todos los reinos del mundo te daré, si postrado me adorares. Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia solo le sirve a Dios. Honramos esta bandera. La honro y la amo. Honro mi apellido Martínez, pero no le sirvo ni me postro ante esta bandera, ni ante ninguna otra, ni ante ningún poder político humano, porque la Biblia me dice que solo puedo adorar a Dios, y si tengo clara mi identidad, no me postro ante nadie más. Somos una iglesia tentada, y quiero terminar resumiendo estas 3 tentaciones de la siguiente manera. Somos una iglesia tentada por el diablo a buscar justicia social, dejando de lado el mensaje evangélico. Cuando inclinaciones políticas nos dicen que busquemos la justicia social, que defendamos la justicia social, ¿esa es una tarea de la iglesia? Sí, por supuesto, si Jesucristo nos lo enseñó, solo que Él no lo hizo como el corazón, sino como parte del evangelio. El evangelio es integral. El evangelio apunta a lo social, pero también a lo familiar, pero también a lo espiritual. El evangelio es integral. Cuando yo solamente me meto con el pan, como hizo la teología de la liberación, hablando simplemente de pan y de pan y de pan, y de justicia social, pero dejando al lado la salvación eterna, está enseñando la parte del evangelio menos importante. Cuando nosotros enseñamos la más importante, no abandonamos la justicia social, pero la enganchamos del resto. Es una tentación en la que podemos caer. En segundo lugar, la iglesia es tentada por el diablo para usar la palabra de Dios como pretexto. Cuando empezamos a acuñar versículos y partes de la Biblia para nuestro acomodo o para el acomodo de X o Y político, estamos cayendo en la tentación de, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. De usar la Biblia para manipulación. Y en tercer lugar, la iglesia es tentada por el diablo para dedicarse a conseguir dominio y poder. Ser sobrios y velad. Ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo velamos? ¿Y cómo somos sobrios? Ser sobrios es estar consciente todo el tiempo. ¿Y de qué tenemos que estar conscientes? Somos una iglesia escogida, elegida. Somos una iglesia santa. Somos una iglesia evangelizadora. Somos una iglesia incluyente. Somos una iglesia peregrina. No somos de acá. Mientras pasemos por aquí, bien en casa.
bien tener equipo, bien tener inclinaciones políticas, bien tener una bandera, bien comer y dormir aquí y divertirnos porque estamos en este mundo, pero nunca perdamos la conciencia que estamos de paso. Por eso es que Salomón les dice a los muchachos, a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tus ojos, pero ojo, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, porque estamos de paso. Yo aquí en este planeta solamente voy a pasar mis primeros 85 añitos de vida. El resto de la eternidad las voy a pasar en la presencia de Dios, y sobre esa bandera y frente a ese trono, ahí sí me arrodillo. Que Dios nos permita mantener clara nuestra identidad como iglesia, sin dejar de ser participativos e influyentes en este planeta, en el pedacito que nos ha tocado influir. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por escogernos, por llamarnos y por enviarnos. Como Pedro se identifica como apóstol, Señor, y por eso dio la vida, nosotros nos identificamos como una iglesia evangelizadora y queremos dar la vida por eso. Guárdanos de perder la vida por una tontería diferente, porque evangelizar es lo que salva a la humanidad, y para eso estamos acá, para ser luz y sal, para ser los comunicadores de la salvación a toda la humanidad. Perdónanos porque olvidamos a veces esa tarea. Perdónanos cuando sacamos pecho simplemente por ser hijos de Dios, pero nos olvidamos lo que hace un hijo de Dios. Señor, ponemos en tus manos a nuestro amado país. Ponemos en tus manos la decisión que hoy se toma en este país. Y sobre todo, ponemos en tus manos al hombre que va a gobernar este país en los próximos años. Sea quien sea, sabemos que es imperfecto, pequeño y seguramente muy ignorante de tu palabra y de tu verdad, pero es el que está ahí, y para ti no hay nada imposible de usar. De hecho, siempre tienes que usar hombres indignos, porque no hay ninguno digno. Por eso oramos por el nuevo presidente de Colombia. Te pedimos, Señor, que se llame como se llame, Colombia sea bendecida por ti a través de él, y que Colombia sea beneficiada por tu presencia, y que la iglesia, nosotros, nunca abandonemos la tarea que tú nos encomendaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.